con la votación que pueda escoger la gente en un contexto donde se habla de primarias, es lo que vamos a conversar en esta parte del espacio con Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista. ¿Por qué no ir a esa primaria? Vemos que Avanzada parece cercana a Ecarri, ojo, no hay una posición formal del partido, pero bueno, parece que hay afinidad con el candidato de la Alianza del Lápiz, que dice que no va a la primaria, que no es el camino correcto. Avanzada va a estar con el liderazgo emergente. Avanzada va a estar con todos aquellos dirigentes políticos y sociales que tienen un referente social. Todos esos dirigentes que son reconocidos por sus comunidades. Y el mejor reconocimiento es a través del voto. Yo te puedo citar 3 casos puntuales. En el año 21, antes de las elecciones, la oposición era gobierno en 26 alcaldías. Y después de las elecciones de noviembre del 21, la oposición hoy es gobierno en 128 alcaldías. Bueno, esos más de 100 alcaldes que quedaron electos a partir del 21 de noviembre tienen que ser consultados sobre el candidato presidencial. Ahí hay un liderazgo natural que fue reconocido por sus comunidades. Yendo incluso divididos, la oposición allí obtuvo la victoria. Porque unidos pudieron ser más de 100. Seguramente, pero lo que te quiero decir con esto es que se ha producido en Venezuela la emergencia de un nuevo liderazgo reconocido por las comunidades y eficaz en la búsqueda del voto. Segundo ejemplo, José Brito en Anzoátegui. No ganó la gobernación de Anzoátegui, pero casi que quintuplicó al candidato de la plataforma unitaria, en esa época es gobernador en ejercicio, E3, gobernador en ejercicio Barreto Sira, y sacó una votación cercana a los 140.000 votos. Bueno, esos 140.000 votos de los anzoateguenses que votaron por José es un reconocimiento a su liderazgo. Otro caso, Octavio Horta en el Guárico. Octavio Horta, un dirigente independiente, productor agropecuario. Se postuló en el Guárico y nadie daba medio por esa candidatura. Bueno, le faltaron 14.000 votos para ganar la gobernación en Guárico, un estado en el que jamás la oposición, o en todo caso, en donde desde hace mucho tiempo la oposición no tenía una buena representación. Esos 3 casos y el de Antonio Carri en Caracas, que en este momento constituye la segunda fuerza de oposición en la capital, y eso hay que reconocerlo, son también una muestra de que en Venezuela hay una reconfiguración de la oposición que reconocen incluso los factores internacionales, los presidentes, los gobiernos. Cuando el presidente Petro dice, hay en Venezuela un cambio en el mapa político, hay nuevos factores emergentes que tienen que ser reconocidos e incluidos en los procesos de diálogo, es porque esos presidentes no son tontos, revisan los numeritos y se dan cuenta que el viejo mapa político de la oposición ya caducó, que esa fotografía que siempre supuso el liderazgo casi que absoluto, hegemónico del G4. O que el país eran 2 bloques. Exactamente, eso ya no existe, ¿no? Ahora hay una nueva emergencia de liderazgo y nosotros en Avanzada, Carlos, consideramos que ese liderazgo es el llamado a asumir las riendas de la conducción de la oposición en Venezuela y propinarle una derrota inexcusable pues, al gobierno en las próximas elecciones. Pero esos mismos ejercicios demuestran que la unidad es clave, porque de haber ido en unidad, el resultado fuera distinto. No solo la oposición tuviese 4 gobernadores, tuviese más de 100 alcaldías. Bueno, pero hoy no parece que hay unidad. Por un lado están ustedes, hay unos que piden consenso, están las primarias. Yo no dudo que la unidad es importante. Ahora, la unidad es una herramienta para optimizar la política, no es un fin en sí mismo. Nosotros no podemos llegar a un acuerdo de unidad con una oposición que repitió los mismos errores del gobierno cuando tuvo la oportunidad de administrar 4 cositas. Si nosotros hemos dicho que este es un gobierno profundamente corrupto, un gobierno oscuro, un gobierno opaco, un gobierno al cual no le gusta que le metan la lupa, que no le gusta rendir cuentas sobre el manejo de los dineros públicos, y entonces viene un gobierno interino, entre comillas, y administra 4 cosas y se las roba todas, ¿con qué moral vamos nosotros a pedirle a la gente que vote por nosotros? Porque, ¿con qué moral le vamos a decir que somos diferentes? A mí me dicen mucho, es que tú eres muy duro con la corrupción de Guaidó y del interinato, porque el gobierno es más corrupto. Aquí no se trata de quién es más corrupto que el otro. Habremos fracasado como sociedad si tenemos que escoger entre la corrupción de PDVSA y la corrupción de Sigo y de Monómero. Además, chicos, la corrupción de Guaidó duele mucho, es muy dolorosa,
porque se supone que esa oposición lo iba a hacer diferente, porque se supone que somos diferentes, que podemos gobernar sin robarnos el dinero, que los alcaldes pueden ser honestos y pueden reparar las calles sin robarse la platica, porque podemos ser buenos gobernantes al frente de los estados, que los gobernadores respondan a sus comunidades y no a sus clientelas políticas. Y cuando se produce la tragedia que se produjo con el interinato, bueno, mucha gente quedó decepcionada, desencantada, y eso favorece lo que sociólogos y politólogos llaman la desesperanza aprendida, que se traduce en ¿qué? En abstención. Ahora nos corresponde a nosotros recoger los vidrios y volver a recorrer al país y decirle, nosotros, esta oposición es diferente no solo al gobierno, con el estigma, sino a esa otra. Y con el estigma de que todos los políticos son corruptos. Bueno, pero porque toda generalización. Ese es el reto. Claro, es que es así lamentable, lo ve la gente en la calle. pero ese es el producto, situación de la frustración que generó la corrupción de Guaidó. Que el gobierno ha robado más, nadie lo duda, pero la corrupción del interinato y de Guaidó, a quien por cierto sus socios lo abandonaron, después que lo utilizaron, esa corrupción le generó una profunda herida a la esperanza de cambio de la nación. Y repito, nos corresponde a nosotros ahora recoger los vidrios, recoger al país y convencerlo de que sí existe una oposición en Venezuela que está comprometida con la gente. Esa oposición emergente de la cual estoy hablando, estoy seguro que va a ser la que va a capitalizar el descontento y la esperanza de los venezolanos, y eso se va a traducir en votos para derrotar al gobierno en las próximas elecciones del año 24. No es oposición colaboracionista, no es oposición cohabitadora, como dicen algunos. Bueno, pero Carlos, ¿quién cohabita más? ¿Quién colabora más con el gobierno? Sino aquellos que producen todas estas situaciones que hacen que la gente pierda la esperanza, que la gente se desencante. ¿Quiénes atornillaron a Maduro en el poder con el golpe de los topochos del 30 de abril? Leopoldo López, Guaidó y el G4. ¿Quiénes atornillaron a Maduro con la operación Gedeón? Leopoldo López, Guaidó y el G4. ¿Quiénes atornillaron a Maduro con el tema de la corrupción de Citgo, de Monómeros y de la ayuda internacional? El G4 y sus socios. Esos factores fueron, en definitiva, los que le regalaron a Maduro 6 años más, y eso no lo vamos a permitir nuevamente porque, como ya te dije, el país está cansado. Más del 70% de la nación quiere un cambio, pero quiere un cambio en paz, y yo estoy absolutamente convencido de que en el año 24 están dadas las condiciones para que nosotros derrotemos al gobierno, cobremos y gobernemos sin perseguir al chavismo, porque esa es otra cosa, otro tema. Hay una oposición radical que dice, hay una candidata que va a participar en las primarias, que a nuestro juicio son unas primarias internas de ese sector, que dice que ella apenas gane va a salir a cazar a los chavistas. Bueno, eso se parece mucho a lo que dijo Chávez aquella vez en un mitin en San Fernando de Apure, en el año 98, que iba a freír en un caldero la cabeza de los adecos. Bueno, y mira el país que nos está dejando, un país confrontado, un país agotado de 23 años de polarización. Aquí podemos gobernar en paz sin el chavismo, pero no contra el chavismo. Y hay que entender además que la mayoría del chavismo, de base sobre todo, está desencantado de Maduro y de su gobierno. Esa gente no puede entrar en el saco de que todos los chavistas son corruptos. No vale, a mí me consta que incluso ahí en la Asamblea Nacional, que hay parlamentarios honestos, decentes, que quieren un cambio. No lo pueden manifestar porque, bueno, los pasan al tribunal disciplinario. Tú sabes lo que ocurre, que el chavismo no tolera la disidencia. Bueno, ni las críticas. Esa parte del chavismo hay que llamarla a gobernar también, porque de otra manera vamos a repetir el ciclo y el círculo de la confrontación. El gobierno que venga tiene que enfocarse en la reconciliación de los venezolanos y no en perseguir a nadie. Tiene que enfocarse en lo económico para generar condiciones y regrese a la inversión extranjera, para que se produzcan empleo, para que las universidades vuelvan a funcionar, para que todos aquellos venezolanos que han tenido que emigrar puedan regresar a Venezuela. Bueno, esa es la tarea del próximo gobierno. Por cierto, en la conversación con el canciller tocamos 2 temas muy sensibles que me parece que es importante resaltar. El tema de los migrantes venezolanos y el tema de los derechos humanos y de los presos políticos en Venezuela. Nosotros le hicimos una serie de planteamientos allí a las autoridades españolas que tienen que ver con la situación crítica de los migrantes venezolanos, no solo en España ni en Europa, sino en todas partes del mundo. Claro, lo que estamos viendo en la frontera de Perú es una cosa alarmante. Este gobierno es responsable de esa migración y tiene que atenderla, no puede desentenderse, bueno, ya se fueron, no me importa.
Este gobierno tiene que generar las condiciones para que esos venezolanos puedan regresar al país. Pero no van a regresar si aquí no tienen un mínimo de garantías para su desarrollo personal, para generar un emprendimiento, por ejemplo, para que obtengan unos créditos bancarios. Algunas motivaciones tiene que haber, algunos incentivos, estímulos para que esos muchachos, sobre todo los más jóvenes que están afuera, decidan voluntariamente regresar a Venezuela. Bueno, ese fue un tema que abordamos con el canciller. Y otro más fue el tema de los presos políticos. Ahí hablamos, por ejemplo, del caso del periodista Roland Carreño, y hablamos del caso del profesor Tarazona. De manera que aquellos que se quejan porque nos reunimos con el canciller, que nos señalan de colaboracionistas, déjeme decirle que nosotros en una conversa larga y sostenida con el canciller abordamos muchos temas que estoy seguro que le interesan a la mayoría de los venezolanos y no a esos politiqueros del G4, de la plataforma unitaria, que lo que pretenden es monopolizar la franquicia de la oposición como si fuesen ellos los ungidos y los únicos predestinados a dirigir la oposición en Venezuela. Bueno, déjenme decirles que eso cambió. Aquí hay una oposición con un liderazgo emergente que sacó votos y que va a ejercer la representación que tiene. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Recuerden, @en contexto piso y @Carlos Penalosa y el WhatsApp 0412-700-7606. Respuestas cortas para que podamos darle la mayor capacidad de participar a nuestra audiencia. Ángel Núñez nos escribe desde Manicuare, en Cruz Almerón, eso es en el estado Sucre. Y es que acaso en este país los que están conformando la mesa de la unidad no son capaces de elegir un candidato en forma inteligente, al más capacitado para que sea el candidato y para que gobierne el país y se elija por consenso, no estar haciendo elecciones internas, porque así el gobierno va a meter la mano peluda y hasta puede poner el caldo morado. Es mejor que lo hagan por consenso, dice. Bueno, una oposición madura, una oposición comprometida con el país, ha debido sentarse a la mesa y por lo menos intentar lograr ese consenso y no imponer unas primarias que las decidieron entre 4 partidos y su reglamento lo diseñaron entre esos 4 partidos. Nancy Méndez nos escribe desde Naguanagua, en el estado Carabobo. La solución es traer a los ladrones con todo el dinero que se robaron, que es una cantidad que aún no han dicho cuánto se robaron y que los bienes que tienen que ajustar a los ingresos por los puestos que ocuparon. Habla un poco sobre su esposo, que fue policía, que tenían que hacer declaraciones juradas y qué pasa con todo esto, que está de acuerdo con que caiga quien caiga. Bueno, pero dice que nadie ha caído. Me parece que el gobierno este gobierno de Maduro tiene una deuda con el país con respecto a eso. Aquí hemos visto que le han puesto la braga anaranjada a muchos funcionarios intermedios, pero ¿y los jefes? Faltan los jefes. ¿Dónde están los jefes de esos corruptos que son corresponsables del dinero que se robó allí? Bueno, tienen que aparecer. Gustavo Cohen, desde Coro, Estado Falcón, nos escribe: buenas tardes, en sintonía. Dígale al invitado que por eso es que hay que votar por Benjamín Rauseo, que ya basta de los políticos que se venden. Bueno, Benjamín Rauseo es una figura también emergente, es una figura pública que ha incursionado en la política. Enhorabuena, esa es parte del debate. No, en lo absoluto tengo algo en contra de Benjamín Rauseo. Se lo pueden evaluar en avanzada como candidato. No, es que lo vamos a evaluar. Además, aquí no se cierra la puerta después de la primaria. No te extrañe que después de la primaria se abran muchas puertas. No podemos estar negados a eso. Por allí está también Ricardo Cusano, que fue un dirigente gremial del Fede Cámaras que también ha manifestado su interés por participar en el proceso electoral. Bueno, eso es otra candidatura que debemos considerar. La propia candidatura de José Brito es un nombre que hay que considerar. ¿Por qué no? No podemos cerrarnos, hay que abrir las ventanas, abrir las puertas a un entendimiento nacional. Ángel González desde Huigüe, Estado Carabobo. Buenas tardes. Se necesita que el apoyo sea para un solo candidato de la oposición porque ya no aguantamos más este calvario. Bueno, ya más o menos nuestro invitado lo respondía. César Nieves desde Maracay nos escribe: mi pregunta para el señor Romero es: ¿cuál es la posición y la acción de Avanzada Progresista en cuanto al robo de Citgo, de Guayana, del oro de Inglaterra, además el robo del interinato que hemos padecido? Bueno, lo repito, nosotros no podemos caer en ese falso dilema, en ese chantaje de tener que escoger entre la corrupción de Maduro y la corrupción de Guaidó. Es necesario descartarlas a ambas e impulsar al país con un nuevo liderazgo que represente los valores de la solidaridad, del compromiso con la gente y además que esté firmemente comprometido con la nación. José Gregorio Blanco nos escribe desde el Valle. Buenas tardes, Carlos, en la parroquia del Valle. Pregúntale a tu invitado, o mejor dicho, dígale a su invitado que el del lápiz no va para las primarias y eso es dividir, que deje ya los intereses personales que los venezolanos le van a pasar por encima si no se ponen de acuerdo. No creo que la actitud de Antonio sea para dividir. Él está haciendo una propuesta, es candidato presidencial de su partido y en definitiva será la gente la que decida si vota por él o no. Es el ciudadano el que toma la última decisión.
Cerramos con Beltrán Márquez, que nos escribió por Twitter en el mensaje privado. Saludos, licenciado, no tiene el número para participar. Bueno, ahí está el WhatsApp en la pantalla siempre para que nos puedan escribir por esa vía. Para el invitado, ya que pertenece a otra plataforma de la oposición, esa organización no divide aún más, contrario a lo que anhelamos todos, que es la unidad, ya de que de lo contrario no habrá cambio en las próximas elecciones. No es una plataforma, lo que planteamos fue una coalición alternativa, tenemos que ir más allá de la oposición. Ya está bueno decir, bueno, ese es el gobierno y nosotros la oposición. Tenemos que crear un nuevo espacio para la política, donde confluyan los sectores que están decepcionados del gobierno y aquellos que también quieren un cambio real. Una coalición integradora, una coalición amplia, una coalición que unifica al país con un proyecto de nación que nos guíe en los próximos 15 o 20 años. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Carlos. Luis Augusto Romero con nosotros en estudio. Nos toca hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando de política. Julio Celini.